La Corte Suprema acaba de darse cuenta de que se pasó de la raya. En una audiencia que no debía sorprender a nadie, los jueces escucharon su propio argumento volverse contra ellos. El caso parecía técnico. El intento del gobierno de Trump de despedir a Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, invocando for cause. 2 palabras, ninguna prueba, ningún proceso. Pero ahí apareció la contradicción. Los mismos jueces que habían empujado para ampliar el poder presidencial empezaron a frenar en seco, porque esto no es solo sobre Trump, es sobre lo que ocurre cuando una regla escrita permite despedir a cualquier regulador independiente con solo decir las palabras correctas. Hoy es la Reserva Federal. Mañana podría ser cualquier institución que sostiene la economía donde tú guardas tus ahorros. Y aquí está el detalle que cambió el tono en la sala. Los jueces miraron el calendario, miraron al futuro y se preguntaron qué pasaría si otro presidente usara exactamente este poder. Ahí es donde la historia da la vuelta. ¿Quieres ver por qué? Lo que ocurrió en esa sala no fue un momento aislado, fue una grieta dentro de una tendencia mucho más grande. El gobierno de Trump llegó a la corte con un argumento claro. El presidente puede despedir a un gobernador de la Reserva Federal simplemente alegando for cause, sin probar nada, sin juicio, sin revisión real. Ese es el hecho. El nombre es Lisa Cook. El escenario es la Junta de Gobernadores del Fed. Y el argumento lo presentó el procurador general John Sauer, hablando en nombre del Departamento de Justicia de Trump. Pero aquí está el patrón. Durante años, la Corte ha permitido que el Poder Ejecutivo empuje los límites caso por caso, excepción por excepción, siempre con la idea implícita de buena fe presidencial. Esta vez, ese supuesto empezó a crujir, porque si for cause significa solo decir las palabras mágicas, entonces el requisito deja de ser una protección y se convierte en una formalidad vacía. Y aquí viene la pregunta que cambió el aire en la sala. Si esto es válido hoy, ¿qué impide que se use mañana por razones puramente políticas? Ahora observa lo que todavía no han respondido. El punto de quiebre llegó cuando uno de los jueces dejó de hablar en abstracto. Fact. Durante la audiencia, el juez Kavanaugh planteó un escenario concreto. Dijo en esencia, ¿qué pasa si un presidente demócrata llega al poder y decide despedir a funcionarios no por corrupción, sino por diferencias de política, por el medio ambiente o incluso por algo que dijeron en Fox? No estaba defendiendo a Trump, estaba midiendo el alcance del arma que la propia Corte estaba a punto de legitimar. Eso importa porque revela el verdadero temor, inference. No es solo si Trump puede hacer esto ahora, sino si la Corte está creando una regla que no podrá desactivar después. Sauer, el abogado del gobierno, respondió rápido, casi esquivando el golpe. Fact. Dijo que esos hipotéticos se verían después, que habría tiempo para lidiar con ellos más adelante. Pero ese es exactamente el problema. Notice lo que no negó. No negó que el estándar for cause pudiera usarse de forma débil. No negó que pudiera encubrir decisiones políticas. Solo pidió que confiaran. Y ahí es donde la historia empieza a escalar. ¿Por qué esa confianza ya no alcanza? Aquí es donde la situación se vuelve más grave. Fact, este no es el primer caso en el que la Corte ha debilitado protecciones para agencias independientes. En decisiones recientes ha permitido que el Poder Ejecutivo atraviese organismos que antes estaban diseñados para operar fuera del ciclo político. Reguladores, comisiones, juntas técnicas, una por una. Lo que antes era excepcional empezó a volverse normal. Pero la Reserva Federal es distinta. No es un departamento más, es el centro nervioso del sistema financiero. Inference. Cuando los jueces escuchan un argumento que permite despedir a un gobernador del Fed sin probar nada, no solo están decidiendo un caso laboral, están tocando la confianza en los mercados. La idea de que las tasas, la inflación y la estabilidad no dependen del capricho del presidente de turno. Y aquí aparece el precedente histórico, aunque nadie lo diga.
en voz alta. Cuando el poder político controla directamente a los bancos centrales, los resultados no suelen ser sutiles. Volatilidad, pánico, decisiones apresuradas. Eso es lo que normalmente se intenta evitar. Ahora fíjate en lo que se está normalizando, que una acusación no comprobada sea suficiente, que el proceso sea opcional, que la independencia exista solo en el papel. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar de forma irreversible. Aquí aparece la prueba que cambia cómo se ve todo esto. Fact. El despido de Lisa Cook no vino después de una investigación formal, ni de un proceso interno, ni de una conclusión legal. Vino después de una publicación en redes sociales, una acusación pública sobre una supuesta discrepancia en una solicitud hipotecaria, ocurrida antes incluso de que Cook llegara a la Reserva Federal. Ese fue el for cause presentado ante la Corte. Y aquí está la contradicción central. En la sala, el abogado del gobierno describió ese detalle como si fuera una falta gravísima, capaz de socavar la confianza de los mercados. Pero nadie en la audiencia pareció creerlo. Inference. Todos entendían que el argumento legal era una fachada, una forma elegante de justificar una decisión ya tomada por razones políticas. Este es el punto que lo cambia todo para el espectador. Si basta con señalar una irregularidad menor, inflarla en público y llamarla for cause, entonces el estándar deja de proteger a nadie. No a Cook, no al Fed, no a ninguna agencia independiente. Notice lo que esto permite a partir de ahora. El poder no necesita probar, solo necesita afirmar. Y cuando esa puerta se abre, cerrarla después es casi imposible. A partir de ahí todo se acelera. Fact. El caso llega a la Corte por la vía de emergencia, el llamado shadow docket. No hubo un desarrollo completo del expediente, no hubo tiempo para notificaciones claras. Incluso una de las juezas preguntó por qué se estaba avanzando tan rápido en algo tan incompleto. Pero esa prisa no fue un accidente. Fue el resultado directo de cómo la Corte decidió tomar el caso. Facte. Primero se impone una suspensión. Luego los jueces se quejan de que el caso está poco desarrollado. Después dudan sobre cómo decidirlo. Todo ocurre en cadena. Inference. Es un sistema que crea presión artificial, reduce el escrutinio y empuja decisiones enormes sin el oxígeno normal del proceso judicial. Ahora suma esto. Fact. Al mismo tiempo, la Corte ha otorgado amplias protecciones al Poder Ejecutivo en otros frentes, incluyendo la idea de inmunidad casi absoluta. Cada decisión por separado puede parecer técnica. Juntas forman algo distinto. Velocidad, concentración de poder, falta de control efectivo. Y aquí llega la pregunta que nadie quiere responder todavía. ¿Qué pasa si esto no se detiene aquí? Ahora la historia deja de ser legal y se vuelve personal, porque esto no ocurre en un vacío. Fact. La Reserva Federal existe para aislar decisiones económicas clave del vaivén político. Tasas de interés, inflación, estabilidad financiera. Eso no es abstracto. Eso define cuánto pagas por tu hipoteca, cuánto rinde tu 401k, cuánto cuesta el crédito cuando todo se aprieta. Inference. Cuando un presidente puede amenazar a un gobernador del Fed con un despido basado en una acusación no probada, el mensaje no es solo interno, es externo. Los mercados escuchan, los inversionistas ajustan, la incertidumbre se filtra rápido. Y aquí está el giro incómodo. No necesitas apoyar ni oponerte a Trump para sentir el impacto. Basta con vivir dentro del sistema. Basta con tener ahorros, deudas o un trabajo que depende de una economía estable. Esto te alcanza aunque no estés mirando la política todos los días. Notice lo que desaparece en este escenario: la previsibilidad. Y sin previsibilidad, el miedo se convierte en una variable económica real. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios. Porque lo que viene después ya no depende solo de un nombre propio. Aquí es donde aparece el mecanismo real, más allá de los nombres y del escándalo puntual. Fact. La Corte ha operado durante años bajo una premisa clave: asumir la buena fe del presidente. Ese supuesto sostiene muchas de sus decisiones sobre poder ejecutivo. Si el presidente dice que hay for cause, el sistema tiende a aceptarlo como punto de partida. Inference. El problema no es una persona específica, sino lo que ocurre cuando ese supuesto se combina con incentivos políticos, velocidad mediática y decisiones por emergencia. Basta con una acusación pública,
Basta con encuadrarla como técnica. El espectáculo hace el resto. Para cuando alguien pide pruebas, el daño ya está hecho. Esto no es caos, es un sistema funcionando exactamente como está diseñado. El poder se concentra porque es más rápido, el proceso se debilita porque estorba y la atención pública se fragmenta antes de que llegue la rendición de cuentas. Aquí está la idea inquietante que rara vez se dice en las noticias. No necesitas convencer a todos, solo necesitas mover primero. Cuando las instituciones reaccionan tarde, el precedente ya está vivo. Y si eso es cierto, la pregunta deja de ser qué permite la ley y pasa a ser quién se atreve a usarla primero. A partir de aquí, el camino se divide, pero ninguno es estático. Fact. Si la Corte limita este intento y refuerza el estándar de for cause, envía una señal clara de que algunas líneas todavía importan. No sería una derrota total para el Poder Ejecutivo, pero sí un freno. Un mensaje a futuros presidentes de que no todo se puede justificar con una acusación conveniente. Inference. Eso estabilizaría expectativas, al menos por ahora, y preservaría la idea de que la Reserva Federal no responde al pulso político inmediato. Pero existe el otro camino. Fact. Si la Corte valida un estándar débil, aunque sea de forma indirecta, el precedente queda sembrado. No hace falta usarlo mañana, basta con que exista. Inference. El próximo presidente, sea quien sea, sabrá que puede presionar, insinuar, acusar y ver hasta dónde llega. El movimiento ya estaría en marcha antes de que el público lo note. Aquí está el detalle clave. Ninguna de estas trayectorias se siente como un final. Ambas generan inercia. Una contiene, la otra acelera. Y en política institucional, la inercia suele ganar. La próxima decisión no va a sonar dramática, será técnica. Escrita con cuidado, pero su efecto real empezará a sentirse después, cuando alguien decida dar el siguiente paso, y ese paso ya se está formando. Hay una sola frase que reencuadra toda esta historia. No se trata de si un presidente puede despedir a alguien. Se trata de si las palabras todavía significan límites. Fact. Todo el caso gira alrededor de dos palabras. For cause. Diseñadas para proteger la independencia. Usadas aquí como una llave maestra. Inference. Cuando una institución acepta que basta con decirlas, deja de importar lo que ocurrió y empieza a importar quién habla primero y más fuerte. Eso es lo que la Corte pareció entender tarde en esa sala. No estaban solo evaluando a Trump, estaban evaluándose a sí mismos, porque cada regla que escriben hoy es una regla que no podrán borrar mañana, cuando el poder cambie de manos. Aquí está el giro final. El verdadero riesgo no es un fallo concreto, es la normalización, el momento en que algo excepcional deja de parecerlo, cuando el público se acostumbra, cuando el precedente se vuelve paisaje. Esta historia no termina con este caso. Continúa con el próximo uso del mismo argumento en otra agencia, con otra excusa, bajo otro presidente. Y cuando eso ocurra, muchos van a mirar atrás y darse cuenta de que la señal estuvo aquí todo el tiempo. Si quieres entender la siguiente capa antes de que se haga obvia, sigue este canal, porque lo que viene después casi nunca se anuncia en voz alta.